nosotros a ver, aquí les voy a dar una introducción de lo que vamos viendo. Hasta el momento hemos realizado un control utilizando con métodos físicos, pero también se pueden utilizar métodos químicos para realizar un control microbiano sobre ese microorganismo que nosotros vamos a colocar en un medio de cultivo para que ocurra este procedimiento que se llama sembrar. En siembra nosotros hemos estudiado que el objetivo de una siembra puede ser el trasplante o el aislamiento. Y dentro de aislamiento hemos visto que pueden haber dos técnicas de aislamientos, que es la técnica cualitativa, donde el objetivo es aislar colonias y poder caracterizar morfológicamente esas colonias, y el objetivo de la otra técnica, que es el aislamiento cuantitativo, es realizar un recuento del número de microorganismos que se encuentran en la muestra. Bien, entonces, cuando nosotros queremos hacer un control, realizamos ese control químico, en este caso que vamos a aplicar, para ver cómo se comportan los microorganismos a través del uso de diferentes compuestos químicos, que lo empezamos a ver aquí. Esperen un momentito, que esto se me... Bien, el efecto deseado, ya hemos dicho que puede ser inhibir el desarrollo de microorganismos. Para eso se utilizan agentes que se denominan agentes estáticos, como bacteriostáticos, fungistáticos, que aquí va a depender qué microorganismo es el que estamos estudiando. O la muerte del microorganismo, en ese caso estamos hablando de agenticidas, que pueden ser bactericidas, fungicidas, viricidas. Esto nunca se olvida. O dentro de la muerte de microorganismos también están los agentes líticos, que son los bacteriolíticos. En este caso, la muerte celular se produce por lisis, por autólisis, que también ya lo habíamos nombrado anteriormente. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre el efecto biocida y el efecto biostático. Si nosotros observamos la gráfica de los microorganismos sobrevivientes en función del tiempo, vamos a ver cómo es la gráfica en el caso del crecimiento microbiano, que está representado por la gráfica A. En el caso B, cuando se utiliza un bacteriostático, ¿cómo es la gráfica? Fíjense que se mantiene constante, como habíamos dicho, el número de células se mantiene constante. Y en el caso de muerte por el uso de algún biocida o bactericida, en ese caso hay una curva exponencial decreciente en función del tiempo, como la representada por la gráfica C. Bien, entonces, dentro de estos procesos de muerte microbiana podemos definir desinfección como la eliminación de los agentes contaminantes presentes en una superficie inanimada. Se suele admitir como desinfección la destrucción del 99, fíjense que esto es muy importante en este caso, tener presente. Pero en un momentito, chicos, que esto me está... 99,9999% de los microorganismos presenten una reducción de 5 logaritmos del número inicial de ellos. Cuando hablamos de desinfección, sobreentendemos que lo que deseamos es reducir el número de microorganismos presentes y por lo tanto debemos usar agentes biocidas. Antisepsia es un proceso de desinfección aplicado sobre un ser vivo.
Esterilización, que ustedes ya vienen conociendo este término, es la destrucción de todos los microorganismos presentes en una superficie, convenientemente acondicionada para evitar su recontaminación y mantener su condición de estéril. ¿Qué significa convenientemente acondicionada? Que si aplican un agente químico sobre una superficie sucia, sobre una superficie que contiene grasa, nunca van a obtener el efecto deseado. Por eso dice que si nosotros vamos a aplicar un agente químico para producir una esterilización, primero se debe tratar esa superficie. Cuando en las industrias farmacéuticas, en las industrias alimentarias o en algún tipo de industria, cuando se va a aplicar un control de microbiano sobre equipamientos, sobre superficies donde se realiza el trabajo diario, primero lo que se hace es una limpieza y se aplican procedimientos de limpieza adecuadas para cada una de estas superficies. Una vez que se realiza la limpieza, recién se produce la desinfección o la esterilización según el caso. Otro término importante a tener en cuenta y que produce muerte es la sanitación. Es la reducción de microorganismos a niveles seguros. Está ligado al concepto de limpieza. Cuantitativamente, se admite como umbral de acción de un sanitizante la destrucción del 99,9%, tres, tres unidades logarítmicas de la carga inicial. Fíjense que en la desinfección teníamos 5 unidades logarítmicas, mientras que en la sanitación tenemos 3 unidades logarítmicas. Me imagino que en la época de pandemia han utilizado muchos agentes sanitizantes y también han hecho desinfección utilizando agentes químicos. Bueno, los factores que inciden en el proceso de desinfección son 8. Efecto final deseado, el tiempo de contacto, la carga el tipo de microorganismos presente, el tipo de superficie a tratar, posible presencia de interferencia, preparación de las diluciones, es decir, la concentración del agente, y aquí ustedes en la práctica van a determinar la concentración mínima inhibitoria y la concentración bactericida mínima. Y también es muy importante la temperatura del proceso. Es decir, cuando hablamos del efecto final deseado, queremos saber si queremos inhibir o si queremos matar. Bien, otro factor que decimos el tiempo de contacto, es decir, también va a tener en cuenta cuando hablamos del tiempo de contacto, qué tipo de microorganismos queremos controlar. Bacterias, si son hongos, si son virus, quiénes y cuánto tiempo es necesario dejar en contacto mediante la exposición de este agente químico a esa superficie, a ese equipo, a ese instrumento, a ese material. Es lo mismo que cuando nosotros colocamos alcohol, siempre dejamos que tenga un tiempo de acción, o cuando agregamos espadol, o cuando agregamos lavandina. Entonces, es muy importante saber el tiempo de contacto. Fíjese que en la gráfica está representada la cinética de muerte microbiana, donde en el eje de las ordenadas colocamos el logaritmo de la cantidad de microorganismos sobrevivientes en función del tiempo. Y ahí podemos sacar el tiempo adecuado para obtener, como siempre, en este caso también podemos hablar de una cantidad de reducción necesaria para saber si nosotros estamos teniendo muerte o inhibición. Y también tiene una cinética, que es el logaritmo del número de sobrevivientes, es igual al logaritmo en base 10 del número inicial, y ahí tenemos menos K por T, donde K es una constante de velocidad que depende del microorganismo, del agente empleado y de su concentración, y T es el tiempo. Muy bien,
el proceso de desinfección no es instantáneo, es por eso que necesitamos el tiempo de contacto adecuado. Generalmente cada agente químico utilizado en diferentes momentos, materiales, superficies y lugares, está ya determinado por la concentración mínima inhibitoria que ya vamos a ver, ¿no? Más adelante. Bueno, otro factor importante, como acabamos de decir, recuerden esto: efecto final deseado, tiempo de contacto, carga microbiana. Ahora vamos a la carga microbiana. La población de microorganismos presentes se representa en este gráfico, donde en el eje de las, en el eje de las ordenadas, perdón, representamos de nuevo los microorganismos sobrevivientes en una escala logarítmica en función del tiempo. Y fíjense que de acuerdo a la carga microbiana inicial va a ser el tipo de gráfica que ustedes van a obtener. Cuando la carga microbiana inicial es menor, fíjense que la gráfica tiene una pendiente menor que cuando la carga microbiana inicial es mayor. Es decir, si nosotros observamos el tiempo necesario para disminuir N02 es mucho menor que el tiempo necesario para disminuir la carga microbiana inicial en NO1. Bien, vamos a ver. Y habíamos dicho tipos de microorganismos presentes. Aquí les he puesto una tablita donde dice que las esporas bacterianas son más resistentes que las micobacterias, estas más resistentes que los virus pequeños no lipídicos, estos más resistentes que los hongos a su vez son más resistentes que las bacterias en forma vegetativa o células vegetativas, y estos son más resistentes que los virus medianos lipídicos. O sea, ¿cuáles son, si vemos esta tabla, los virus medianos lipídicos son los más sensibles al tratamiento con agentes químicos que las esporas bacterianas, y que ustedes saben el por qué? ¿Por qué? Me lo dicen. ¿A qué se debe esta tablita, este cuadro que yo les acabo de contar? Que tienen las endosporas bacterianas. ¿Y a dónde pondríamos aquí los esporos fúngicos? ¿A dónde estarían? Eso también me dice. Y las esporas bacterianas por su estructura que les permite... Ajá, ¿por qué? ¿Qué tienen? Hace poquito han hecho el parcial. Tiene el núcleo, el córtex, tiene una pared celular. Bien. ¿Y qué sustancias tienen que no tienen las células vegetativas? Dipicolinato de calcio. Bien, muy bien, perfecto. Los Que esporos estabilice la fúngicos. adeno. Bien, ¿los esporos fúngicos tienen eso? No. No. Bien, entonces son menos resistentes que las esporas bacterianas. Las endosporas bacterianas, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y a dónde irían? ¿En qué parte? Porque ahí no están, fíjense, pero ¿a dónde estaría? Porque aquí hablamos bacterias, formas vegetativas, y también hongos, formas vegetativas. O sea, aquí tenemos también los hongos en su estado vegetativo. ¿Y a dónde estarían las esporas? ¿Qué características tienen las micobacterias? A ver, ¿qué cara? ¿Qué creen ustedes? ¿La han visto o no han visto micobacterias? No. Lo han nombrado, pero no he visto nada. Ah, bien. Cambian en su pared celular y en su membrana plasmática también.
tienen ciertos compuestos químicos que las hacen más resistentes que las bacterias, que las bacterias formas vegetativas, ¿no? Entonces, pero las esporas fúngicas se encuentran, están esporas bacterianas, esporas fúngicas, micobacterias, virus pequeños no lipídicos, hongos, bacterias formas vegetativas y virus medianos lipídicos. ¿Está? Bien. Fíjense aquí, tienen una tabla donde se puede decir intrínseca, es decir, las resistencias que tienen cada uno de los microorganismos que se encuentran aquí, y aquí pueden ver de las micobacterias, ¿no? Tipo de resistencia tienen impermeabilidad e inactivación. Gram negativos, ejemplo de resistencia a algunos agentes químicos como los amonios cuaternarios. Los detergentes de amonios cuaternarios son muy utilizados en las fábricas de alimentos y en las fábricas farmacéuticas también. Y el triclosan también es muy utilizado en las industrias farmacéuticas, ¿no? El mecanismo, la membrana externa representa una barrera que impide el ingreso del agente. En las micobacterias son impermeables a los amonios cuaternarios y a la clorhexidina. Es un antibiótico, ¿no? La pared de composición compleja y cerosa, ahí tienen, altamente hidrofóbica, impide la entrada. Esporas. Cuando hablamos de esporas, hablamos tanto de endosporas como de esporas fúngicas. Son impermeables a amonios cuaternarios, a fenólicos, a compuestos fenólicos y a la clorexina. El mecanismo, las envolturas y la corteza de las endosporas, en el caso de las endosporas bacterianas, impiden el ingreso de estos tipos de agentes químicos. En las gram positivas, también el ejemplo de impermeabilidad a la clorhexidina, y el mecanismo, la pared, presencia de mucopolisacáridos. La inactivación de algunos antibióticos se produce por ruptura enzimática de las moléculas. Vamos a ver qué pasa la clasificación según el nivel de acción. Han visto que nosotros utilizamos alcohol al 70% y no alcohol de 96 grados. ¿Por qué creen que pasa eso, chicos? Tiene que ver con este cuadro justo que tiene. Dice clasificación según el nivel de acción y tiene nivel alto, medio, bajo. Activo frente a endosporas bacterianas, micobacterias, virus no lipídico, hongos y levaduras, formas vegetativas, virus lipídicos. ¿Qué compuesto tiene? ¿Y será que usamos ese grado por los microorganismos que estamos utilizando? Y por el tipo de acción, porque ustedes dirían, bueno, pero no, si al 70% tiene acción, es el nivel más alto de acción que tienen los alcoholes. Fíjense que aquí tienen los compuestos, por ejemplo, el formol, 20%, el glutaraldehído, al 2%, el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno no dice qué porcentaje porque es el agua oxigenada al 10% que generalmente conocemos. El cloro, fíjense que a concentraciones mayores de 5.000 partes por millón, tiene un nivel alto. Después, nivel medio, frente a micobacterias, virus no lipídicos, hongos y levaduras, formas vegetativas, virus lipídico. Tenemos alcoholes, y aquí tenemos alcohol al 70%, y etanol, porque hay otros tipos de alcoholes, pero generalmente utilizamos etanol al 70%. El cloro tiene una acción media a concentraciones menores a 5.000 partes por millón. Iodóforo, la mayoría de los iodóforos tienen una acción media. Los antibióticos, algunos de los antibióticos como la clorhexidina y agentes fenólicos.
una acción nivel bajo en hongos y levaduras, formas vegetativas, virus lipídico, tenemos amonios cuaternarios, anfóteros y compuestos químicos mercuriales. Fíjense que estos compuestos que tenemos a la derecha con nivel alto actúan sobre diferentes tipos de microorganismos y a nivel medio menos. Fíjense que estos compuestos de nivel medio no tienen acción sobre las endosporas bacterianas y sobre las esporas fúngicas. Y fíjense que con nivel bajo, estos compuestos como amonios cuaternarios, anfóteros y mercuriales no tienen acción sobre las micobacterias y sobre las endosporas bacterianas y esporas fúngicas. O sea, no todos los compuestos y a diferentes niveles tienen acción sobre todo tipo de formas microbianas y sus diferentes estados. Profe, ¿y un alcohol al Sí. 96%, en dónde entraría? A 96 grados, Sí, el alcohol 96 grados, en vez de tener acción, produce algún compuesto sobre la pared que lo hace resistente. Es por eso que nunca hay que usar compuestos químicos cuando, en una concentración no adecuada. Una concentración al 70% de alcohol es la concentración bactericida mínima y necesaria, ¿me entiendes? ¿Para qué vas a usar más si puede causar, en vez de causar el efecto que vos quieres de muerte o inhibición, va a causar un efecto contrario de resistencia? ¿Se entiende? claro. O sea, por ejemplo, si se tiene un alcohol de 96% de grado de pureza, Ajá. y he visto que muchos lo preparan agregándole agua, o sea, ahí Claro, sí, pero disminuiría el grado. y bueno, no se prepara. Lo que se hace cuando se dice alcohol al 70% es utilizar el alcohol de 96 grados y vos lo diluyes de tal manera que tengas 70% de alcohol, o es decir, 70 de alcohol y 30 de agua. ¿Se Claro, entiende? ¿Qué es lo que hace la pandemia? Porque sabíamos que la sí, sí, infección actuaba sobre los virus, el coronavirus en este caso, que es un virus lipídico. ¿Mm? ¿Está? claro, sí, Nosotros en la clase vamos a ver esto porque vamos a ver concentración mínima inhibitoria y claro. vamos a ver concentración bactericida o fungicida o agenticida mínima. Generalmente se saca este valor de concentración porque se sabe que concentraciones superiores pueden causar algún efecto sobre la superficie, sobre el material donde vos vas a utilizar, y no solamente eso, sino puede causar un efecto contrario a lo que nosotros queremos. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, ¿Qué es lo que pasa con los antibióticos? Y eso lo saben muy bien, ¿no? Bien, entonces aquí también, ¿se acuerdan que habíamos visto los diferentes, habíamos visto tipo de efecto, tipo de microorganismos, y ahora vamos a ver, según la carga microbiana inicial, cómo va a ser la acción, y según el tipo de microorganismo. Ahora vamos a ver tipos de superficie, o sea que no todos los agentes se pueden utilizar para cualquier tipo de superficie. Aquí tienen que tener en cuenta varios factores. ¿Cuáles son? La posibilidad de absorción del agente. Esto puede jugar de dos formas. Una es la fijación a la superficie, pero manteniendo su actividad biocida sobre ella, lo cual puede favorecer su acción residual. La otra posibilidad es una muy fuerte absorción que impida a la gente ponerse en contacto con los microorganismos y por ende reducirá su acción. Por ejemplo, a ver, me dan un ejemplo de esto. ¿Cuál superficie puede absorber este agente químico y no permitir el contacto con los microorganismos que se encuentran en esa superficie? y podría ser un papel o una esponja.
Bueno, también la madera, distintos tipos de madera también, ¿no? Claro. Entonces hay que tener en cuenta esta superficie para saber qué tipo de agente químico voy a usar o qué tipo de control, porque a lo mejor no se puede usar un agente químico y sí un agente físico, ¿no? Efectos corrosivos del agente sobre la superficie. Esta es una gran limitación de muy buenos agentes desinfectantes como los oxidantes, como la lavandina, que pueden dañar superficies metálicas. En las industrias alimenticias y en las industrias farmacéuticas también se usan acero inoxidable, pero con el tiempo ese acero también puede ser dañado si se usan muchos agentes químicos oxidantes. Contacto entre la superficie y el agente. La solución del agente debe mojar completamente la superficie a tratar. Si la superficie es demasiado hidrofóbica, deberá usarse una formulación que reduzca la tensión superficial para que el agente se distribuya en forma homogénea y cubra perfectamente la superficie contaminada. Muchas veces se usa como agente de detergentes y hay que ver de qué está hecha esa superficie para que ese agente, para que ese detergente pueda actuar en el tiempo de contacto que ustedes lo van a dejar. Presencia de humedad es otro factor a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la posibilidad de dilución del agente en la humedad de la superficie. En este punto conviene recordar que uno de los requerimientos para el desarrollo microbiano es la humedad. Por lo tanto, una superficie que permanezca húmeda tiene más riesgo de contaminación que una superficie seca. Bien. Bueno, posible presencia de interferentes. Vamos a ver las interacciones indeseables con agentes desinfectantes. Hay diferentes tipos de interacción y en esta tabla tienen los tipos de interacción y los mecanismos. Puede haber una fuerza iónica que interviene en el grado de disociación de la molécula activa. El pH también es otra interacción, o sea, hay que ver en qué superficie, porque los agentes químicos no solamente se usan en superficies inanimadas, también en otros tipos de compuestos, en otro tipo de materiales, hasta en alimentos. Nosotros usamos agentes químicos para conservar alimentos. Acuérdense que muchos de los conservantes que se usan tienen acción a diferentes pH, ¿no? Entonces eso también es un tipo de interacción. La dureza es un tipo de interacción, puede formar quelato con algunos compuestos, estabiliza membranas, la materia orgánica que puede estar presente en la superficie que vaya a entrar en contacto con el agente químico también es muy importante tener en cuenta porque puede haber una absorción del desinfectante, una protección física del microorganismo, reacción con el agente antimicrobiano y formación de compuestos insolubles. Otro tipo de interacción son los compuestos aniónicos, que hay incompatibilidad con algunos compuestos catiónicos, como en el caso de los detergentes. Ustedes saben que hay detergentes catiónicos, iónicos, que pueden actuar sobre diferentes superficies. Bueno, algo importante tener en cuenta que no se debe desinfectar sobre lo sucio. Eso es primero se limpia y después se desinfecta, ¿no? Nunca va a tener acción, nunca va a tener el efecto que nosotros deseamos si no tenemos en cuenta esto. Bueno, otro factor importante es la concentración de la agente que recién veníamos hablando. Por eso es que se calcula la concentración inhibitoria mínima o la concentración mínima inhibitoria, que en algunos lados van a encontrar como CIM o en otro lado como CMI, es lo mismo. O bien la concentración germicida mínima como CGM. Eso se calcula utilizando diferentes métodos utilizando medios de cultivo líquido o métodos utilizando medios de cultivo sólido. En la práctica vamos a hacer esto, así que no lo vamos a profundizar porque más adelante lo van a ver.
en el último práctico que tiene. La temperatura es otro importantísimo. Un aumento de la temperatura en desinfección química siempre favorece la acción del desinfectante, disminuyendo los tiempos de contacto y aumentando por ende la eficiencia. Bien, y aquí les he puesto algunos a tener en cuenta. Por ejemplo, los alcoholes. Los alcoholes más usados son el etanol y el isopropanol. Ambos se usan al 70%, dado que a esta concentración expresan su mayor poder desinfectante. Ejercen su acción dañando membranas celulares y desestabilizando proteínas. No son esporicidas, pero son esporostáticos, es decir, que tienen un efecto de inhibición, pero no de muerte. El isopropanol tiene más acción bactericida y el etanol más acción virucida. Por eso en la época de la pandemia usábamos alcohol en todos los lugares, en todas las superficies que pudiésemos utilizar. Bien, halógenos son otros agentes químicos. En esta categoría ubicamos a los agentes que generan cloro activo como hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, dicloroisocianurato, cloramida T, etc. En todos los casos, dados que actúan a través del cloro activo, son productos oxidantes que ejercen su efecto oxidando grupos funcionales de macromoléculas. Son agentes de alto nivel con una multiplicidad de uso. Se usa como desinfección de alto nivel a concentración equivalente de más de 5.000 partes por millón. Eso hemos visto en la tabla que anteriormente yo les he dado y que tenían efectos sobre diferentes microorganismos y en diferentes estados. Esto es 5.000 partes por millón de cloro activo, ¿no? Desinfección fuerte a una concentración de 250 a 500 partes por millón. Desinfección de superficie, sistemas de diálisis, lactarios, eso se utiliza en hospitales a una concentración de 250 partes por millón. Como antiséptico o sanitizante a una concentración de 50 partes por millón, y potabilizante de agua, que eso se usa mucho, a 0,2 a 0,5 partes por millón. Cuando hablamos de partes por millón, también lo podemos expresar en miligramos por litros. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, perfecto. Aldehídos. Por ejemplo, el formaldehído. Antes se utilizaba mucho formaldehído. En la actualidad, la tendencia es no utilizar nada que tenga formol, por lo tóxico, por la toxicidad que presenta. Antes, cuando ustedes entraban a un hospital, un sanatorio, o en algunos lugares que tengan que ver con la salud, siempre sentían el olor a formol. Pero ahora se sabe que el formol es muy tóxico. Fue y es ampliamente utilizado, dice, pero en algunos lugares todavía lo usan, que no se lo debiera utilizar, y su acción se ejerce por alquilación de grupos, de diferentes grupos químicos, ¿no? Que se encuentran en proteínas y en ácidos nucleicos. Es un agente de alto nivel, por lo cual tiene acción esporicida y puede considerarse un esterilizante químico. Su espectro de uso es amplio, desde su uso como agente esterilizante en una concentración del 20% y por un tiempo de varias horas, también desinfección de alto nivel de 20 minutos, desinfectante de superficie al 8%, desinfección de ambiente 5 gramos por metros cúbicos por 4 horas, aplicables a la desinfección de cabinas de flujo laminar, o como conservador al 0,1%. En cuanto a este último uso, en nuestro país está prohibido, por supuesto, pero su uso está permitido en cosméticos que se utilizan con posterior enjuague.
Eso en el caso, ¿se acuerdan cuando se utilizaba formol? Chicas, ustedes, no sé, dicen que no usan, pero todavía usan formol para alisar el pelo, ¿no? Como alisante, las peluquerías generalmente siguen utilizando y los productos que dicen sin formol, algo de formol tienen, ¿no? Sus puntos negativos les da un patrón de toxicidad muy importante, dado que es irritante, hipersensibilizante y fundamentalmente fue catalogado por la OMS como probablemente cancerígeno para el hombre. Es por eso que se lo ha dejado de utilizar. Aparte que antes se usaba estas concentraciones pensando que eran más esterilizante o desinfectante que concentraciones menores, y ha ocurrido muchos problemas debido a esto, ¿no? Sin embargo, en las peluquerías lo siguen usando y las mujeres siguen alisándose con formol, sabiendo que tienen este problema. Bueno, los detergentes o los compuestos de amonio cuaternario son muy utilizados en diferentes industrias en la actualidad. Su acción se ejerce en varias etapas. La primera es la absorción a la pared bacteriana. Luego reacciona con la membrana plasmática, conduciendo a su desorganización, con la consecuencia pérdida de soluto de bajo peso molecular. La acción prosigue con degradación de macromoléculas y lisis celular. Si bien son agentes de bajo nivel, pueden tener actividad esporostática y micobacteriostática, son agentes que poseen muy baja toxicidad y su molécula le confiere propiedades detersivas que ayudan al proceso de limpieza. Entre las aplicaciones se encuentra la antisepsia preoperatoria, antisepsia de mucosa, antisepsia de manos, desinfección de superficies no críticas y la desodorización. El benzalconio es muy utilizado en los productos de higiene y desinfección doméstica e institucional. Bueno, y aquí viene la parte práctica que ustedes van a ver en el laboratorio, solamente para darles una introducción de lo que vamos a ver y cómo vamos a cuantificar la actividad antimicrobiana. La cuantificación se hace por determinación de la concentración mínima inhibitoria o inhibitoria mínima, y se puede utilizar un método que se llama el método de dilución en tubo. Para este método se utiliza una serie de tubos que contienen de cultivo adecuado. Para el caso de bacterias, va a ser el medio adecuado para bacterias, o si son hongos, el medio adecuado para hongos. Podría ser un agar nutritivo, o podría ser para el caso de hongo, un caldo papa glucosado, perdón, he dicho agar nutritivo y he dicho líquido, un caldo nutritivo o un caldo papa glucosado, o un caldo que también podría ser el saburó con glucosa. Entonces lo que se hace es colocar en estos tubos de ensayo el medio de cultivo adecuado, una cantidad definida, que puede ser 10 mililitros, y sobre ese medio de cultivo se coloca diferentes concentraciones del agente químico. Es decir, si nosotros estamos probando un iodóforo, vamos a hacer diluciones de ese iodóforo, por ejemplo, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200. Entonces, en cada tubo de ensayo vamos a colocar la misma cantidad de cada una de estas diluciones de este mismo agente para verificar cuál es la concentración mínima inhibitoria. Y bueno, y vamos a probar con diferentes microorganismos. Ahí yo les he puesto una gram negativa, que es Escherichia coli, y una gram positiva como Bacillus subtilis. También se puede probar sobre hongos, ¿no? Se prueba, vamos a hacer. Entonces preparamos una serie de tubos de ensayo con el medio de cultivo, acorde a las exigencias nutricionales del microorganismo, y cada uno de ellos tiene una concentración diferente del agente, como les acabo de decir. En el segundo paso vamos a inocular la serie de tubos con una concentración conocida del germen en estudio o del microorganismo en el estudio,
y vamos a incubar a la temperatura óptima del microorganismo, que ya venimos hablando de eso. Al cabo de un tiempo, después de la incubación, se observa si ha habido crecimiento, es decir, si los tubos presentan turbidez. El tubo que contiene la menor concentración de agente que inhibe completamente el crecimiento del microorganismo usado, define la concentración mínima inhibitoria o concentración inhibitoria mínima. Fíjense que ahí se observa en las imágenes cuál va a ser la concentración inhibitoria mínima, porque aquí en el primer tubo observan turbidez, en el segundo también, en el tercer también, en el cuarto también, en el quinto cada vez menos la concentración, y fíjense que en este tubo hay menos concentración, ya no aparece la turbidez hasta el final, hasta finalizar. A ver, ¿qué hora es? Oh, ya es las 12:15. Esperen un momentito, chicos. Bueno, chicos, sigamos, perdón, me buscaban. Entonces, como verán, la turbidez es una medida de la concentración mínima inhibitoria. Y elegimos la dilución donde no se observa turbidez. Bien, vamos a seguir entonces, así terminamos. Aquí también les he puesto una serie de tubos como para que vean cómo hay desarrollo. Fíjense que ahí en la tapa aparece la concentración de la gente para poder encontrar la concentración mínima inhibitoria. Es la menor. ¿Y qué es la concentración inhibitoria mínima? Es la menor concentración de antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano luego de 18 a 24 horas de incubación. Bien, para encontrar la concentración bactericida mínima, lo que hacemos es plaquear los tubos. Fíjense los tubos que elegimos para plaquear. El que nos ha dado la concentración mínima inhibitoria, el anterior y el posterior. Eso plaqueamos, y ahí está en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver cuando obtenemos la concentración bactericida mínima. Generalmente la concentración inhibitoria mínima, cuando lo llevamos a un medio de cultivo, vamos a ver desarrollo, pero fíjense que en las concentraciones un poco en la superior, en este caso sería esta, ahí vamos a encontrar la concentración bactericida mínima, que corresponde a la menor concentración de antimicrobiano capaz de matar el 99,9% de la población bacteriana. Bien, entonces, digamos, bueno, ahí se puede ver bien, ¿ven? La concentración mínima inhibitoria es 2 microgramos por mililitro, mientras que la concentración bactericida mínima es de 4 microgramos por mililitro. Esto es, acuérdense, la cantidad de agente que tiene cada tubo. Ustedes lo van a ver en el laboratorio y van a sacar. Bien, esto lo van a hacer después. Y este es el método de difusión en placa, que es otro método que utiliza medio sólido. En este caso lo que hacemos es sembrar en placa, se hace la dilución del agente. Primero se aíslan las colonias de microorganismos que ha sido identificado. O sea, esto es el inóculo joven y puro. Se lleva a placa, se seleccionan las colonias, ahí se observa que hay un cultivo puro. De esas colonias se toma una colonia, se lleva a un medio que puede ser un cultivo, un caldo nutritivo,
por 18 24 horas para obtener un cultivo joven. Todos los análisis que se hagan en microbiología se tienen que partir de cultivos puros y jóvenes. Una vez que ya tenemos la suspensión del inóculo con un cultivo joven, recién vamos a estandarizar la suspensión del inóculo con la escala de McFarland. Esto vamos a hacer en el laboratorio. Esta es una escala McFarland que tienen aquí. Entonces, vamos a estandarizar y luego vamos a continuar el procedimiento. Vamos a colocar el medio de cultivo en placas de Petri. Vamos a inocular en césped, en placas de Petri que contienen el medio de cultivo, es decir, toda la placa tiene que estar sembrada, como ven aquí en esta placa, se siembra en todas las direcciones. Esto se puede hacer con anza o también se puede hacer con espátula. Con espátula lo que se va a hacer es, se va a colocar en el medio el inóculo y con la espátula de Drygalski se va a diseminar por toda la placa. Una vez que hemos realizado eso, recién ahí vamos a hacer, se puede trabajar de dos maneras. Primero realizando pozos en el agar, que ya está inoculado, se va a hacer los pocitos y sobre el pocito o dentro del pocito se va a colocar cada agente antimicrobiano, como ustedes ven aquí. Aquí tienen pocito. Entonces, la concentración de cada agente va a estar en cada pocito que ustedes van a colocar. Esa es una manera. Otra manera de hacer es, tienen el agente químico líquido en un tubo de ensayo y se va a embeber cada papelito de filtro cortado con una perforadora, se va a embeber en cada agente de diferentes concentraciones y se va a colocar con una pinza esos papelitos de filtro que contiene el agente sobre el medio de cultivo, como aparece aquí. Ven en la imagen de la derecha, está el disquito que tiene el agente y se coloca sobre el medio de cultivo. Nosotros en el laboratorio vamos a trabajar haciendo pocitos y sobre ese pocito vamos a colocar cada agente. Cuando se quiere hacer este método para saber la concentración, también se trabaja con discos de antibióticos. Los discos de antibióticos vienen ya, se los compra, entonces se siembra el microorganismo en forma de césped, como ya vi anteriormente, y los disquitos de antibióticos se colocan tomando con unas pinzas, sobre estas placas que contienen ya el cultivo. Y lo que se observa después es esto. ¿Ven? Aparecen los disquitos y los halos de inhibición. Y los halos de inhibición. Así que, fíjense, halos de inhibición indican susceptibilidad. En cambio aquí tenemos el desarrollo de microorganismos sin halo de inhibición, indica resistencia. Esto hay que verificar la susceptibilidad con los manuales estandarizados internacionalmente para el caso de los antibiogramas, que son los casos que se usan los distintos de antibióticos como están en la imagen. ¿Se entiende? Sí. Y hasta aquí llegó la clase. Ya sé que deben estar muy cansados, pero bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo de la clase de hoy. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Los chicos que están en el proyecto tenemos que ir hoy a la siesta al laboratorio? Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Escuchá, Belén, hoy me gustaría